es una rara enfermedad neurológica degenerativa de tipo hereditario. Es decir, si en tu familia existe una persona con esta enfermedad, hay una probabilidad del 50% que otra pueda padecer de ella. Se produce por una degeneración en las neuronas, causando estos movimientos involuntarios, pérdida de facultades intelectuales, así como alteraciones emocionales. Concretamente, se encuentran afectadas las células de los ganglios basales, estas teniendo una gran función como la coordinación de los movimientos. El nombre que recibe esta enfermedad se debe al descubrimiento del médico George Huntington en el año de 1872. La mayor parte de las personas desarrollan esta enfermedad a partir de los 30 y 40 años, es decir, en una edad adulta. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden ser irritabilidad, depresión, mala coordinación, movimientos involuntarios y dificultades al adquirir nueva información. Conforme va progresando la enfermedad, los síntomas son más evidentes. Hay dificultades para hablar, para caminar y para ingerir alimentos. Esto conlleva una pérdida de peso, lo que hace que el paciente solo tenga una vida aproximada de 15 a 20 años a partir de la enfermedad. No existe ninguna cura para esta enfermedad. Sin embargo, existen tratamientos que ayudan a reducir el curso de la enfermedad y ayudar a las personas a ser más independientes y a valerse por sí mismas. La mayoría de las personas afectadas por esta enfermedad no mueren a consecuencia de esta, sino debido a problemas de salud como agotamiento físico, atragantamientos y fallos cardíacos. Y para entender mejor esto, vamos a ver unos pequeños videos de personas que viven con esta enfermedad. Hace 20 años que no pruebo el alcohol. Porque 20 años sin beber son suficientes para que no me llamen borracho. Parece que vamos borrachos, no vamos. Por nuestra enfermedad parece que vamos. Motivos de nuestra enfermedad andamos así que padecemos como si fuéramos borrachos. Bueno, para empezar, la enfermedad sí se hereda. Por medio de generación en generación, siempre y cuando la persona lo tenga y procree hijos. Y tiene un 50% de que sus hijos tengan la enfermedad o un 50% de que sus hijos no tengan la enfermedad. En el caso de que su hijo, su herencia tiene la enfermedad, toda su vida tendrá esa enfermedad y por lo tanto cuando sea padre tiene igual la posibilidad de heredárselo a sus hijos. Y por lo tanto si tiene la enfermedad y al principio no se le ven rasgos o tiene una vida saludable, tarde o temprano esa enfermedad llegará y se transmitirá. No está a salvo de no tener esa enfermedad siempre y cuando desde el nacimiento lo obtenga. En el caso de que el hijo no tenga la enfermedad, podrá estar tranquilo, podrá vivir toda su vida en paz. Su generación también no tendrá el problema de terceras generaciones, de que si su padre, de que si su abuelito tuvo esa enfermedad, también el nieto no. Si el hijo no tiene esa enfermedad, no tendrá consecuencias de que su próxima generación tenga esa enfermedad. ¿Qué genes están relacionados con la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington recibe su nombre debido a un defecto genético en el gen HTT. Este gen codifica una proteína llamada
proteína de Huntington. La enfermedad de Huntington se localiza en el cromosoma 4. La causa de esta enfermedad es la mutación del gen HTT, que codifica una proteína llamada huntingtina. Esta mutación provoca que se produzca una forma alterada de la proteína, lo que conlleva la muerte de las neuronas en algunas partes del cerebro. No se sabe la función exacta de esta proteína, pero parece ser importante para las células nerviosas del cerebro. El defecto en el gen resulta en que una parte del ADN, llamada repetición CAG, ocurra muchas más veces de lo normal. Normalmente, esta sección del ADN se repite de 10 a 35 veces, pero en personas con la enfermedad de Huntington se repite de 36 a 120 veces. Las personas que tienen 36 a 39 repeticiones CAG pueden o no llegar a tener la enfermedad de Huntington, mientras que las personas con 40 o más repeticiones casi siempre desarrollan la enfermedad. El número aumentado de repeticiones CAG resulta en una versión demasiado grande de la proteína huntingtina, que se quiebra en varios pedazos que se acumulan y son tóxicos para las neuronas, lo que provoca las señales y síntomas de la enfermedad. Tenemos que tener muy en claro que no existen medidas que permitan prevenir la génesis de la enfermedad de Huntington. Si ya se tienen los genes causantes de esta enfermedad, que sabemos que es hereditaria, pues se puede renunciar a tener hijos biológicos o hacer un diagnóstico prenatal. Y en caso de comprobarse una variación genética, pues sopesar la posibilidad de realizar un aborto. Así se puede evitar el nacimiento de un niño que, estando en un primer momento sano, pues desarrolle de adulto la enfermedad de Huntington. Para las familias que son afectadas con esta enfermedad es aconsejable, pues por tanto, el asesoramiento genético. Entonces, en conclusión, sabemos que es una enfermedad que es totalmente hereditaria y para prevenir la enfermedad de Huntington, la única medida útil sería un estudio genético si es que existen antecedentes familiares. La enfermedad de Huntington fue descrita por primera vez en 1872 por el médico americano George Huntington a través de la observación de una familia afectada. Siguiendo el rastro de esta familia, localizó a dos hermanos que habían emigrado en 1630 desde Inglaterra. Indicaba que se trataba de una enfermedad con un alto componente hereditario o genético. Epidemiológica de la enfermedad de Huntington afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 habitantes, la mayoría en los países europeos. Es una enfermedad que afecta por igual en ambos sexos. Esta enfermedad también es causada por la mutación en el gen que codifica la proteína cromosoma 4, que provoca la difusión de las células y su posterior muerte.